Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Bakunin. Indudablemente el ruso Mikhail Alexandrovich Bakunin fue uno de los padres del pensamiento anarquista internacional. Fue conocido mundialmente por su carácter agitador y revolucionario. Su origen familiar era acomodado, aunque tras estudiar los textos de Hegel y de los socialistas utópicos, tomó definitivamente el camino de la insurrección social. Muchas de las frases de Bakunin están orientadas hacia el ateísmo y el anarquismo colectivista, que son los elementos básicos de su filosofía y que también aparecen en la inmensa mayoría de sus obras, de sus escritos. Bakunin además participó en las revoluciones de París, Praga y Dresde en 1848, hasta ser detenido y pasar 7 años encarcelado en Rusia. Es conocida también su rivalidad con Karl Marx y Engels, lo que le llevó a fundar la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, que se convertiría en un órgano dirigente de la Primera Internacional de los Trabajadores. Pero en el año 1872, Bakunin y sus seguidores acabaron por ser expulsados de la misma. Las frases de Bakunin resumen toda una vida dedicada a la lucha contra el Estado y contra el autoritarismo. A partir de ahora comentaré algunas de esas frases. La primera es la siguiente: la libertad ajena amplía mi libertad al infinito. En efecto, la idea de la libertad es la idea fundamental del anarquismo contra el autoritarismo estatal, contra la autocracia, contra cualquier forma de dictadura o de tiranía que impida las libertades individuales. Por lo tanto, la base del anarquismo, del libertarismo, es precisamente, como su propio nombre indica, libertarismo, la libertad de cada sujeto, de cada individuo, y también buscar el bien de todos, la solidaridad interpersonal, la solidaridad mutua, la fraternidad, etc. Por otra parte, también en otra frase de Bakunin se observa también los ideales que definen su pensamiento, y es la siguiente. Escribe Bakunin: al buscar lo imposible, el hombre siempre ha realizado y reconocido lo posible, y aquellos que sabiamente se han limitado a lo que creían posible jamás han dado un solo paso adelante. Con esto lo que quiere decir Bakunin, a mi juicio, o con mi interpretación, es que siempre hay que ponerse metas bastante altas, muy elevadas, porque de esa forma conseguimos avanzar más y mejor. En otro caso, si nuestras metas son cortas, son reducidas, pues no avanzamos suficientemente en el ámbito de las ideas, en el ámbito de los cambios sociales, en el ámbito de la política, de la ética, en cualquier ámbito también técnico, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos. De hecho, los anarquistas lucharon junto con los comunistas y los socialistas por, diríamos que, racionalizar las condiciones de trabajo, en el sentido de que no hubiera excesivo número de horas trabajadas cada día, las famosas 8 horas diarias de trabajo como máximo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido buscaron eliminar la alienación en el trabajo, la alienación económica, al igual que, por ejemplo, Marx, Engels y otros también pensadores del socialismo en general, del socialismo científico, también, por ejemplo, en el caso de Saint-Simon y de otros pensadores utopistas, también querían este tipo de soluciones contra la explotación laboral, por ejemplo, y contra la explotación en general en la sociedad capitalista. Por eso también dice en otra frase Bakunin lo siguiente: ninguna legislación tuvo otro fin que consolidar un sistema de despojo del pueblo trabajador por medio de la clase dominante. En esta frase se nota un gran parecido con las argumentaciones de Marx y de Engels y de otros pensadores socialistas o también anarquistas, como el caso de Proudhon, por ejemplo, y de otros, de Kropotkin, etc. Realmente, efectivamente, él quiere un nuevo tipo de legislación que no esté a favor siempre de los grandes burgueses, de los grandes capitalistas, y que esa nueva legislación afiance los derechos de los trabajadores para que tengan una vida digna, una vida adecuada, y que no sean, diríamos, una clase alienada, como era entonces el proletariado. Y para eso hay que cambiar las leyes, hay que cambiar la política y hay que tomar otras medidas de apoyo a la clase trabajadora. También en relación con las corrientes de pensamiento de su época,
él realiza una crítica también muy fuerte, al igual que Marx y Engels, contra el idealismo, contra los filósofos idealistas, como por ejemplo Hegel y otros. Y dice así en otra frase Bakunin. Afirma: los idealistas, cegados por el fantasma divino que han heredado de los teólogos, proceden de arriba a abajo, de lo superior a lo inferior, totalmente contrario al orden natural, que más bien sería pues ir de lo inferior a lo superior. Porque, por supuesto, Bakunin desarrolla pues, un anarquismo que podemos considerar una doctrina materialista claramente. No existe Dios, no existe la vida después de la muerte, al igual que afirmaba el marxismo y otras corrientes similares de pensamiento. En general es un materialismo anti-espiritualista, como es natural, porque considera que los autoengaños psicológicos que producen las religiones, como también había señalado, por ejemplo, Feuerbach o Marx o Engels, etcétera, y otros pensadores, son pues una de las barreras, a su juicio, que impiden el logro de una vida adecuada para los trabajadores. En definitiva, la afirmación de un socialismo en la vida real, en la vida política de los estados, o en la vida política en general, o en la vida social, hablando de forma más amplia todavía y más genérica. Por eso también dice otra frase Bakunin muy clara en relación con esto: Dios aparece, señala, el hombre se anula, y cuanto más grande se vuelve la divinidad, más miserable se vuelve la humanidad. En esta frase parece que se observa pues una similitud muy grande con las afirmaciones, con las tesis, por ejemplo, de Feuerbach, cuando dice que Dios es una proyección humana del hombre, de las cosas más perfectas del ser humano, o mejores, proyectadas en una figura imaginaria, inventada, que es Dios. Y en ese sentido, diríamos que sería como la deshumanización del hombre, pues analizando la figura de Dios. En ese sentido, para Bakunin está claro, o es evidente, que si Dios pues aparece a los hombres de alguna manera en su pensamiento, eso es para reducir su humanidad, no para aumentarla, en el sentido de que, diríamos, crea falsas ilusiones, falsas esperanzas, y esas falsas ilusiones o falsas esperanzas son algo negativo para la evitación de la alienación humana, o para la desaparición de las condiciones de vida indignas que tenían pues los trabajadores durante el siglo XIX. Por otra parte, también tiene frases muy duras contra la propia teología. Una de ellas es la siguiente. Escribe Bakunin: la teología es la ciencia de la mentira divina, porque él considera que las cuestiones divinas no existen, son un puro invento imaginario de los teólogos, y que por lo tanto no está la ciencia ni está el conocimiento, desde su perspectiva, por supuesto, atea. Además, también pues el propio Bakunin insiste en que los estados no tienen razón de ser, los estados políticos me refiero, y esto lo manifiesta en otra de sus frases, diciendo: donde comienza el Estado, termina la libertad del individuo, y viceversa. En ese sentido, como sabemos, el anarquismo, en su origen etimológico, significa sin poder. Y efectivamente Bakunin está totalmente convencido de que el poder de los estados es pernicioso para la libertad de los individuos, impide su libertad, y por lo tanto hay que suprimir los estados políticos. Tiene que haber comunas, tiene que haber una autoorganización libertaria, socialista, libertaria, anarquista, y de esa manera en esas comunas los hombres vivirán de mejor forma que no sujetos al dominio, en muchos casos autárquico, autoritario, de los estados, de los políticos que gobiernan los estados. Por eso también Bakunin realiza más críticas, por ejemplo, a la religión y a la teología, por ejemplo, con frases como esta: con el nombre de Dios creen poder establecer la fraternidad entre los hombres, y al contrario, crean el orgullo, el desprecio, siembran la discordia, el odio, la guerra, fundan la esclavitud. Efectivamente, ha habido numerosas guerras religiosas a lo largo de la historia, especialmente, por ejemplo, en el siglo XVI, siglo XVII, y también pues hay conflictos religiosos en el siglo XVIII y, por supuesto, en el siglo XIX y en todos los siglos prácticamente de la historia, desde el surgimiento del cristianismo y de las religiones en general. En ese sentido, pues si hubiera una buena interpretación del nombre divino, no pasaría esto, pero Bakunin cree que efectivamente existe el odio religioso, existen las guerras religiosas, y eso da lugar a muertes, a sufrimiento, en definitiva a discordia
y a odio, y en parte pues tiene razón. Lo que pasa es que eso sucede porque eso depende de las actitudes humanas, de las conductas humanas, de las costumbres de las personas, y no tanto por el hecho en sí mismo de las creencias religiosas, sino por la falta de sensatez de los seres humanos, en muchos casos. En cuanto a la cuestión del materialismo como teoría filosófica, que pues surgió sobre todo con Feuerbach, con Marx y con otros pensadores, y también por supuesto con Bakunin, Kropotkin y otros pensadores anarquistas, Proudhon, etc., pues él tiene una frase al respecto que dice así: el materialismo parte de la animalidad para construir la humanidad. El idealismo parte de la divinidad para constituir la esclavitud y condenar a las masas a una animalidad sin salida. Es una frase, pues diríamos, muy contundente, pero tiene también pues un sentido profundo. Efectivamente, el materialismo anarquista o marxista parten de que hay que mejorar las condiciones de vida de los seres humanos para que vivan en este mundo, que es el único que existe, según el materialismo, una vida, diríamos, mejor, una vida plena, una vida de autodesarrollo, de autorrealización, en lo posible, contando con la finitud humana, por supuesto. Y en cambio, para Bakunin, el idealismo parte de ideas falsas, de soluciones utópicas, sobre todo ideas falsas y de ilusiones sobre algo que no existe en la realidad, desde el punto de vista empírico, como es Dios o la divinidad. Y eso da lugar a que haya actitudes por parte de los dirigentes políticos que esclavizan a la masa, que esclavizan a las personas y que la dejan sin una vida digna, sin una vida satisfactoria, sin una vida, diríamos, sin alienación. Porque, como también decía Marx, la religión es el opio del pueblo, es una especie de alienación o enajenación del ser humano y perjudica a los seres humanos, porque hace que piensen que va a haber una salvación espiritual o una vida mejor después de la muerte, cuando eso, según el materialismo, no existe de ninguna manera. Por lo tanto, para Bakunin, al igual que para Marx, la religión condena a las masas a una animalidad sin salida, porque no hay otra vida después de la muerte que, diríamos, compense los sufrimientos y las humillaciones sufridos durante la propia existencia terrenal, durante la existencia, podemos decir, empírica. En ese sentido, pues realmente Bakunin pues señala cuestiones claves y fundamentales durante el siglo XIX. En relación con la cuestión de la vida y la muerte, pues tiene una frase Bakunin muy interesante que dice: la uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida. Por supuesto, él reconoce que hay mucha diversidad de caracteres, de inteligencias, de comportamientos, de actitudes, pero eso es lo que enriquece a la vida y lo que la hace tan valiosa. En cambio, lo que no tiene diversidad, efectivamente, es la muerte, porque la muerte uniformiza a todos los seres vivos en la destrucción y en la aniquilación, y en la desaparición también, física. En ese sentido, pues podemos decir que también tiene muy claro Bakunin que la libertad humana es lo más grande que tenemos, y lo dice pues en una de sus frases, que señala: mi libertad, mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consisten en no obedecer a ningún otro hombre y en no determinar mis actos más que conforme a mis convicciones propias. Una gran frase en la que considera que el obedecer pues es algo que no tiene sentido lógico, y la dignidad humana está por encima de todo, y por supuesto las convicciones también. De todas maneras, él también pone pues unas condiciones a la libertad en el ámbito social, y por eso dice en una de sus frases: la libertad no puede ser realizada más que en sociedad, y solo en la más estrecha igualdad y solidaridad de cada uno con todos. Esta es una de las frases, a mi juicio, más profundas y más brillantes de Bakunin, efectivamente, porque señala los valores éticos de igualdad y solidaridad de cada uno con todos, para conseguir lo que es la auténtica libertad, no solamente para cada individuo, sino para todos los individuos que componen la sociedad. Porque si esto no es así, siempre habrá grandísimas desigualdades que hacen imposible una real libertad, una verdadera libertad en todo su sentido, en toda su significación. De ahí la importancia de la igualdad y la solidaridad como garantías verdaderas de una libertad real para todos los hombres y mujeres.
Esto es algo clave y fundamental, y así lo señala en esta frase Bakunin. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.